Hechos capítulo 4, versículo 32. Hoy vamos a leer solamente el versículo 42 del capítulo 2, para leer el capítulo 4, versículo 32 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 42 y Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. Le pido que estén de pie para así dar lectura a la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Oremos a Dios. Padre soberano, Dios eterno, Dios de toda gracia, Dios de toda bondad, te suplicamos, Señor, por tu presencia en la entrega de esta predicación en esta mañana. Rogamos, Señor, encarecidamente por la suministración, por el respaldo, por el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor, en el momento de entregar este sermón. Guíame, dame sabiduría, dame gracia, dame unción y ayúdame a hacerlo con poder y gloria. Dame la recta interpretación de tu palabra para explicársela y aplicársela a tu pueblo, para el bien de nuestras almas, para la gloria de tu nombre. Señor, bendice esta congregación con este mensaje. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos entenderlos y ponerlos en práctica. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar predicando el tema característica de una verdadera iglesia. Característica de una iglesia verdadera. Comenzamos esta serie de sermones el domingo pasado y tomamos como texto base Hechos capítulo 2, versículo 42, que menciona 4 características que debe existir en una iglesia cristiana, en una verdadera iglesia. De esos 4 elementos que deben existir en una verdadera iglesia, el domingo pasado tratamos la enseñanza bíblica. Así que nos restan la comunión uno con otro, el partimiento del pan y la oración constante. Hoy nos concentraremos en tratar el tema de la comunión uno con otro y lo haremos contestando las siguientes 3 preguntas. Número 1, ¿cuál es el significado de la palabra comunión? En segundo lugar, ¿cómo debe manifestarse la comunión? Y finalmente, ¿cómo se produce o de dónde viene esta comunión? A modo de introducción, debo decir que muchos escritores, muchos teólogos, muchos eruditos
han dicho que la práctica que encontramos aquí de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47 y capítulo 4, versículos 32 al 37, fue un error de la iglesia poner en práctica esta cosa. Muchos arguyen diciendo que los apóstoles junto con la iglesia se equivocaron al proponer que los hermanos vendieran sus propiedades para suplir las necesidades de los demás, de los necesitados que había entre ellos. Y hacen esto con el propósito de evadir el compromiso social de la iglesia y ponen como argumento que más tarde la iglesia pasó por una crisis, por una hambruna, la cual fue profetizada por un profeta llamado Agabo. Pero hermano, nosotros no vemos esto en el texto sagrado. Cuando vamos a las Escrituras, nosotros no vemos esto. Nosotros no podemos decir que este texto sea un error, que esta vida, que estas cosas que acontecieron y que estas doctrinas, estas enseñanzas que los apóstoles pusieron en práctica fue un error. El hambre que vino a Jerusalén no vino a la iglesia exclusivamente, vino a Jerusalén como pueblo, como ciudad. Fue un hambre que Agabo profetizó, que Dios le hizo saber, le reveló a este profeta, a este hombre de Dios, que esto iba a acontecer. Ahora, en el sermón anterior, nosotros presentamos 3 argumentos por lo que debemos creer esta enseñanza y por lo que debemos hoy tenerla como doctrina y ponerla en práctica. Y estos 3 argumentos son los siguientes. Decimos que esta enseñanza es verdadera, decimos que esta enseñanza, que esta práctica de la iglesia primitiva debe ser un ejemplo para que la iglesia de hoy lo ponga en práctica, porque primero esto sucede en una iglesia que recién acababa de recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Una iglesia que recién había sido inaugurada y había sido llena del Espíritu Santo. Comenzaron a poner en práctica esta cosa. No fue una emoción, fue el Espíritu Santo que estaba gobernando su vida y que había sido derramado sobre sus corazones, que motivó y que guió a esta iglesia a poner en práctica estas cosas. En segundo lugar, decíamos y repetimos hoy, que Lucas, el escritor sagrado, le da un énfasis muy positivo a estos hechos. Lucas no lo presenta como un error, Lucas no lo presenta como un fracaso, Lucas lo presenta como un ejemplo a seguir. Y en tercer lugar, tenemos que decir también que los apóstoles, que fueron los que comenzaron a enseñar esto no sucedió al margen del liderazgo de la iglesia, sino que esto sucedió siendo enseñado por los apóstoles. Ellos no solamente enseñaron esto aquí en Hechos, sino que ellos en su carta a las diferentes iglesias que levantaron en las diferentes partes del mundo, lo enseñaron como mandamiento en su respectiva carta. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 26. Pablo enseñó a los hermanos que debían ofrendar, que debían contribuir para los necesitados de Jerusalén. También lo vemos esto en Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17, que es un texto que queremos leer. Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 22, y capítulo 2, versículos 14 y 15. Y Pablo en su carta a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 8, versículo 15, y capítulo 9, versículo 8 al 11, enseñaron esta práctica. Y Pablo escribe unos 34 o 32 años más tarde que lo que sucede aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero para confirmar aquí vamos a leer el texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice lo siguiente. Dice, en esto he conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros.
También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, esto no fue algo que sucedió en el libro de los Hechos y pasó al azar, y fue un error de la iglesia primitiva, fue un chepazo, fue algo que ellos se llenaron de emoción y comenzaron a practicarlo. Fue algo que los apóstoles, que era la cabeza visible, era el liderazgo visible de la iglesia, lo enseñaron y lo mandaron en su respectiva carta a las diferentes iglesias que ellos levantaron en el mundo entero de aquel entonces. Entonces esto nos lleva a decir que este es un ejemplo, que esta es una doctrina que nosotros debemos poner en práctica. Ahora, a continuación, yo quiero irme al bosquejo y comenzar diciendo cuál es el significado de la palabra comunión. La palabra que aquí se traduce comunión es la palabra griega koinonía. La palabra que en Hechos, capítulo 2, versículo 42, se traduce comunión es la palabra griega koinonía. Y esta palabra significa tener en común, participación, contribución, compañerismo, ofrenda. Eso es lo que dice el diccionario Bay. La palabra comunión significa en griego koinonía y es la traducción de la palabra tener en común, participación, contribución, compañerismo, ofrenda. El diccionario bíblico ilustrado lo define de la manera siguiente. La palabra comunión significa la participación y el compañerismo entre personas. El término hebreo está relacionado con la amistad y el conocimiento profundo. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y le obedecen. La idea del Nuevo Testamento incluye el compartir los bienes materiales. Romanos capítulo 15, versículo 26. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice la Biblia allí? Dice la palabra, el versículo 25, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, o sea, para servir a los santos, a los hermanos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La palabra ofrenda que aparece aquí en el capítulo 15, versículo 26 de Romanos, es la misma palabra koinonía que aparece en el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos, que allí se traduce comunión. Mientras allí se traduce comunión, aquí se traduce ofrenda. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que de alguna manera, para que haya comunión, para que haya armonía, para que haya koinonía, debe de haber contribución de parte de los hermanos y de sus bienes materiales a los demás. O sea, la palabra se traduce aquí ofrenda, es la misma que se traduce comunión. La idea es que el Nuevo Testamento incluye compartir nuestros bienes materiales. Y esto no solamente lo encontramos allí, sino que lo encontramos en otro texto de la Biblia como 2 de Corintios 8:4. Hay una definición, con esto quiero cerrar esta parte de la definición de cuál es el significado de la palabra comunión. Una definición más acabada que hace un libro que estoy leyendo, es un libro de bosquejo de un ministerio que se llama la Biblia de bosquejo, y en este caso es un bosquejo del libro de los apóstoles, del Hecho de los Apóstoles, dice: la palabra comunión es los efectos prácticos de la comunión con Dios, producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente como resultado de la fe y hallando expresión en el servicio a lo necesitado. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Vamos a leer Hebreos. Y vuelvo a repetir esto. La comunión es los efectos de la comunión con Dios. La comunión entre nosotros es un producto de los efectos de la comunión con Dios. Póngale mucha atención a esto, porque más adelante vamos a hablar de esto. ¿Producido por quién? Por el Espíritu Santo en la vida del creyente, como resultado de la fe y hallando expresión en el servicio a los necesitados.
Hebreos 13:6 dice, de manera debo tener una cita aquí equivocada. La verdad que el texto que tengo no es este, hermano, y debo corregir. El texto que dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestro amor, para olvidar la ayuda mutua que los hermanos se habían hecho uno con otro. Es decir, que aunque no estoy citando textualmente Hebreos 13:6, pero lo que quiero decir aquí es el texto donde dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestro amor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Los hermanos eran personas que practicaban el amor mutuo, la ayuda mutua. Si nosotros entonces tenemos aquí el significado de la palabra comunión, y quiero llevarlo a su imaginación. Por un tiempo, imagínense que usted está en la iglesia primitiva y que usted es uno de las personas que vive cerca de donde se reúnen los hermanos. La iglesia comienza en una ciudad llamada Jerusalén, y allí había una religión llamada fariseo. ¿Se recuerdan, verdad que sí? La palabra fariseo significa separado. Los fariseos eran tan santos, los fariseos eran tan puros que vivían separados. Y la Biblia dice que ellos decían, cualquiera que dice es corbán, o sea, él me ofrenda a Dios, aquello que pudiera ayudarte, ya tú no tienes que ayudar a tu madre. Los fariseos eran alguien que estaban separados, y se dice que en aquel tiempo habían en todo Israel alrededor de 6,000 fariseos, gente separada. Sin embargo, la iglesia cristiana, que comienza con un grupo aproximadamente de 120 personas, en un solo día se convierte en 3,000 personas. Algunas semanas o meses más tarde se convierte en 5,000. Ya hay alrededor de 8,000 personas, quizás 12,000 o 15,000 personas habían sobrepasado a los fariseos, y lo que la gente veía en esta iglesia era que había una comunión tan íntima, una hermandad tan grande, que entre ellos no había necesitado. Ellos tenían comunión con uno con otro, había un compañerismo, que todo el pueblo quería participar de esa iglesia. Era totalmente diferente. Imagínense que usted está allí viendo cómo esa iglesia está creciendo y usted no es parte de ella. ¿No sentiría usted el deseo de formar parte de esa iglesia? Bendito sea el Señor. Yo entiendo que esta iglesia era algo que provocaba en los demás el deseo de formar parte de ellos, porque ellos se encargaban de vivir en comunión. Y esto es lo que el apóstol, esto es lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos. Dice que esa gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y por mano de los apóstoles se hacían grandes prodigios y milagros. Versículo 44 de Hechos capítulo 2 dice lo siguiente. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es comunión uno con otro. Esto es compañerismo. Esto es verdadera hermandad. Ahora yo quiero pasar a lo que sería mi segundo encabezado: cómo debe manifestarse la comunión. En primer lugar, debemos decir que la comunión debe manifestarse por el aprendizaje de las Escrituras y la adoración. Aquellos que viven en comunión, aquellos que viven como iglesia, aquellos que son iglesia, deben reunirse para estudiar la Biblia juntos y tener una sola doctrina, un solo conjunto de creencia y de fe, porque la Biblia dice que debemos tener una sola fe. Cuando la Biblia habla de una sola fe, está hablando de una sola doctrina. Aquellos que viven en comunión deben reunirse para adorar a Dios. La Biblia dice que estos hermanos todos los días alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Aleluya. Esto nos lleva
a decir algo negativo. El cristianismo, o no se puede ser cristiano teniendo una vida solitaria. La comunión prohíbe la vida solitaria. Póngale atención a esto. La comunión prohíbe la vida solitaria. Hay un proverbio que dice que el que se aísla busca su propio consejo. Si vivimos en comunión, entonces tenemos que congregarnos. Usted no puede ser cristiano sentado en su casa. Usted no puede ser cristiano sin tener participación en las actividades y en el ministerio público de la iglesia. Usted no puede ser cristiano solo. Dios nos ha llamado a vivir en comunión uno con otro. Y a lo largo de la historia de la iglesia, de la experiencia, nosotros vemos hermanos que se quedan sentados en su casa y ellos se creen que son cristianos. Pasa el tiempo, pasan los meses, viene el domingo, el jueves, el martes, y la gente no viene a la iglesia y ellos se sienten bien, ellos se sienten felices, porque ellos creen que habiendo hecho una profesión de fe y apartándose de la iglesia, ellos están bien con Dios. Hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que los hermanos se congregan, participan de las actividades, de los cultos, de la enseñanza, de la predicación y de la oración de la iglesia. Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y aquí me recuerda algo así como una fábula que leía en un libro de texto. Es como algo como poesía o fábula, y dice: aquí en mi casita dominicanita, cerca del arroyito, yo vivo feliz. Pues no vivo solo, yo tengo un perrito, una cotorrita y una gata gris. Era un viejo que vivía, parece, a la orilla de un río, y él decía: yo vivo feliz, yo estoy bien, yo no necesito a nadie, yo tengo un perrito, una cotorrita y una gata gris, yo tengo con quién hablar. Hermano, la verdad es que la vida en comunión, la vida de la iglesia, no es como la de ese viejo de la fábula. Los seres humanos hemos sido creados para vivir en comunión. Los seres humanos hemos sido creados para tener compañerismo. Los seres humanos hemos sido creados para servirnos y ayudarnos mutuamente. No somos independientes, somos entes sociales, y la iglesia es un grupo social en términos espirituales, donde nosotros estamos llamados a tener compañerismo, a estimularnos uno con otro, a crecer mutuamente, a ayudarnos mutuamente. Quiero terminar esta afirmación haciendo otra ilustración. Nosotros conocemos un árbol, y yo supongo que algunos de ustedes lo conocen, que se llama acacia. Es un árbol importado a nuestro país. Y no sé si lo que tiene la experiencia de ir a la capital, cuando usted va a la capital, entre Bonao y La Vega, y Bonao y Villa Altagracia, esos árboles que usted ve que crecen derecho hacia arriba, eso se llama acacia. ¿Por qué crecen derecho? ¿Qué hace que ellos crezcan tan bonitos, tan hermosos? Usted quiere ver si es que ellos por naturaleza crecen así. Vaya al callejón de la Guayaba, a la planta de Gascarín, y usted verá que los árboles que están sembrados alrededor del establecimiento son acacias. Y la gente pregunta: ¿qué es eso? ¿Eso son matas de mango? Están torcidos, no crecieron. ¿Y por qué? Porque están sembrados separados. Porque están sembrados solos, no están juntos. Si nosotros queremos tener crecimiento y crecer a la manera de Dios, crecer espiritualmente, crecer sano, crecer derecho como Dios quiere, tenemos que estar juntos. Solo usted crecerá a su manera y no le servirá a nadie, crecerá torcido y no glorificará al Señor. Estamos contestando la pregunta: ¿cómo debe manifestarse la comunión?
La comunión debe manifestarse, en segundo lugar, por medio de nuestra contribución económica. Estamos juntos, estamos unidos, y si estamos unidos, hay un pueblo que tiene necesidades. Y esas necesidades deben ser suplidas por ese mismo pueblo. Y dentro de esas necesidades están las necesidades espirituales que son suplidas por medio de la adoración, por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio del ministerio de la enseñanza, de la predicación. Y eso fue lo que tratamos el domingo. Pero hay necesidades materiales, hay necesidades físicas, hay necesidades económicas que deben ser suplidas por el pueblo, y esto es parte de la comunión. Si tenemos comunión uno con otro, debemos manifestarla por medio de nuestra contribución económica a favor de los necesitados de la iglesia. Y esto es lo que enseña Hechos capítulo 2, versículo 44, y Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, dice, el versículo 34 dice: así que no había ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿No le sorprende esto? Hermano, ¿no le llama la atención este texto? Es el mismo texto, es un texto paralelo. Hechos capítulo 42, versículo 44 a 45, ya había dicho esto. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35, vuelve a decirlo. No es que lo repite, es que ellos seguían viviendo así, supliendo la necesidad de los demás. Esta gente no solamente estaban juntos, sino que ellos compartían sus bienes materiales con los hermanos necesitados. Y la Biblia dice que no había ningún necesitado entre ellos. Era una hermética unidad que había entre ellos. El amor de Dios había sido derramado en sus corazones, y este amor lo llevaba a entregar su bolsillo, a entregar su corazón, a entregar sus bienes materiales a favor de los necesitados. Y quiero traer aquí una cita de Greg Blomberg en su libro Ni riqueza ni pobreza, en su página 232. Él dice lo siguiente comentando este texto. Él dice que hay un vínculo entre el don del Espíritu Santo, que aparece en el versículo 38, la coinonía del versículo 42 y los arreglos económicos de los versículos 45, 44 y 45. Y al respecto él dice lo siguiente: lo que hacemos o no hacemos con nuestros bienes materiales es un indicador de la presencia o la ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Escuchen, lo que hacemos o no hacemos es un indicador de la presencia o ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo voy a decir, yo quiero detenerme en esta parte. Yo quiero que nosotros entendamos esto. Esto es muy importante para la vida de esta congregación y de cualquier congregación que quiera glorificar al Señor. Para muchos, un indicio de que el Espíritu Santo está en una persona que habla lengua. Para muchos, un indicio de que el Espíritu Santo está en una iglesia es que brinque y salte. La Biblia enseña que esta gente que recibió el Espíritu Santo vivían en comunión, en tal comunión que repartían sus bienes. Un indicio de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona es cómo invierte sus bienes a favor de la obra del Señor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces invertiremos parte de nuestros ingresos, una parte significativa de nuestros ingresos a favor de los necesitados de la iglesia. Si no hacemos esto, esto es un indicio de la ausencia del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero decirlo de esta manera: no es posible que yo tenga el Espíritu Santo morando dentro de mí y conduciendo mi vida, y que a la vez yo no dé mi ofrenda para que la iglesia la use a favor de los necesitados.
No es posible que yo tenga el Espíritu Santo dentro de mí y que a la vez yo sea un tacaño, que a la vez yo no esté dispuesto a contribuir para suplir la necesidad de los hermanos. Y quiero seguir diciendo en esto, no es un indicio de la presencia del Espíritu Santo, no es un indicio de la presencia del Espíritu Santo en una iglesia, en su templo. Para muchos, cuando Dios está bendiciendo una iglesia, tienen un templo grande. Para la iglesia primitiva, una señal de bendición era que no había necesidad de ellos. La iglesia de fulano de tal tiene un templo y construyeron un templo de 20 millones de pesos, de 100 millones de pesos. ¡Wow! Dios está haciendo una obra extraordinaria. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Eso es verdad, esas pueden ser bendiciones, pero ese no es el indicio del favor de Dios. Ese no es el indicio del favor de Dios. Si es así, entonces los mormones son la gente que tiene mejores templos, los católicos, los musulmanes, entonces en ellos que está morando el Espíritu Santo. El indicio de que el Espíritu Santo está en una iglesia es cómo esa iglesia, como institución, como congregación, invierte parte de su presupuesto, de sus ingresos, de los diezmos y ofrendas que los hermanos traen al alfolí de la iglesia, como esa congregación lo invierte. Si lo invierte a favor de los necesitados, ese es un indicio de la presencia del Espíritu Santo. Hoy las iglesias lo invierten en templo, hoy las iglesias lo invierten en equipo de música, lo invierten en terreno, y nos gloriamos cuando tenemos un templo, cuando tenemos vehículos, cuando tenemos tantas facilidades. Estas cosas pueden ser parte del vivir de una iglesia, pero más que toda la cosa, lo que compone la iglesia no es el templo. ¿Qué compone la iglesia? ¿Qué compone la iglesia? La gente. Y si la gente que está en la iglesia se está muriendo de hambre, si la gente que está en la iglesia tiene que ir a los medios de comunicación a pedir que se haga un maratón, si la gente que está en la iglesia tiene que ir a las gobernaciones provinciales a pedirle cacao a los gobernadores, si la gente que está en la iglesia tiene que ir a las sindicaturas municipales a miseriar delante de los síndicos y delante de los gobernantes, si la gente que está en la iglesia tiene que buscar un cruzacalle cuando se enferma uno de sus hijos y poner allí un peaje, comenzar a pedir limosna, y los pastores y los líderes de la congregación hoy con los ojos cerrados a la necesidad del pueblo, hermano, eso no lo está moviendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está moviendo a nadie a ser tacaño, a ser egoísta, a enriquecerse con el tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia es para la iglesia, es para los miembros, es para los hermanos, es para suplir las necesidades de aquellos que están en necesidad. Damos vergüenza. Da vergüenza que usted encienda la televisión y ponga enlaces que parecen gatos amarrados pidiendo y diciéndole a usted que haga un pacto. Eso es una mentira, eso es un engaño. Los medios de comunicación hoy se han encargado, los medios de comunicación cristiana hoy se han encargado de endurecer el corazón de un pueblo que está en la calle esperando que la iglesia manifieste la presencia de Dios en su vida y el espíritu del mandato. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted que le diga amén? No es un indicio del Espíritu Santo los brincos en una iglesia. Ese no es un indicio de la presencia del Espíritu Santo. La bulla, la velocidad como se tocan los instrumentos. No, de esto hay mucho. Y eso lo puede hacer cualquiera. Ahora una iglesia llena del Espíritu Santo será impulsada a manejar sus recursos para la gloria de Dios y el bien del pueblo, incluyendo su ministro. Los creyentes llenos del Espíritu Santo, ¿usted sabe qué hicieron? ¿Qué hicieron? Una comunidad llena del Espíritu Santo. Pedro predicó, se convirtieron 3,000. Después Pedro y Juan
hicieron un milagro, se convirtieron 5,000. Eso es lo que Lucas anota. Los que se estaban convirtiendo por 5 y por 10 no se estaban anotando. ¿Usted me entiende, verdad? Cuando se convirtió en 25, Lucas no dijo se convirtió en 25. Él presenta 2 ocasiones multitudinarias. Esa iglesia llena del Espíritu Santo, los hermanos, ¿usted sabe qué hicieron? Llenos del Espíritu Santo. Le propusieron a Pedro, vamos a construir una basílica. ¿Fue eso? No, no fue eso. Le propusieron a Pedro, cómprate 25 camellos o 2 camellos. Vamos a comprar 12 camellos para los apóstoles. ¿Usted sabe lo que el camello es igual que la jipeta de hoy? No, los apóstoles, los diáconos no propusieron que se compraran 12 camellos para los apóstoles. Ellos dijeron, vamos a vender lo que tenemos, lo que nos sobra. No fue que ellos se quedaron sin nada, no fue que ellos se quedaron pobres. Vamos a vender nuestros bienes que no lo estamos usando para los necesitados. Aquí hay ayuda desamparada, aquí hay hombres que no tienen trabajo, aquí hay mujeres sin trabajo, aquí hay familias necesitadas. Vieron dónde estaba la necesidad y lo vendieron. Aleluya. ¿Por qué fueron a este extremo? ¿Por qué se fueron tan lejos para ministrar? ¿Por qué llegaron a este extremo? ¿Por qué hicieron esto? Dicen algunos que fue un error. La Biblia dice que Cristo lo mandó. Con mucha frecuencia la iglesia ignora esto, pero ignorar la verdad, negar la verdad, no elimina la verdad. La iglesia de hoy quiere cerrar los ojos a estos siguientes textos que voy a leer. Yo no sé si yo tenga que cortar este sermón en esta parte, pero yo voy a leer estos textos. Oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 21. Vaya conmigo, para que no estamos predicando nuestros caprichos. La Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 21, dice lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo capítulo 19, versículo 21 también. Jesús le dijo al joven rico lo siguiente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dame lo pobre y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Lucas, capítulo 12, versículo 31 al 44. Lucas, capítulo 12. Podríamos decir, bueno, eso fue al joven rico, está bien. Y yo creo que sí. Lucas, capítulo 12, versículo 31 al 34. Dice, más buscar el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y da limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Yo no quiero cansarlo, hermano. Yo lo que quiero es que usted entienda que esta doctrina es más bíblica. Esto es más bíblico. Esto tiene mucho más apoyo bíblico de Génesis y Apocalipsis que cualquier otra cosa que encontramos como enseñanza en las iglesias de hoy. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviera amor los unos por los otros. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? ¿Y en qué conocemos que amamos al hermano? Si alguno tuviera bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Qué dice el texto de Juan 3:17? Primera de Juan 3:17.
que allí no habita el amor de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Y quiero que usted le preste mucha atención a ese texto, no se sorprenda de lo que dice allí. Mírelo como lo dice allí. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice lo siguiente: el que hurtaba, el que robaba, el ladrón, deje de ser ladrón, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El texto no dice trabaje para que ahorre, haga una casa, compre un carro. Eso está bien. Trabaje para suplir sus necesidades. Trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este podría ser parte de otro sermón. Pero lo que el texto está enseñando: el ladrón deje de robar, ya no hurte más, se convirtió, no puede seguir robando. ¿Y qué va a hacer? La mano que usaba para robar, úsela para trabajar. Y ese dinero que él le robaba a los pobres, ahora no robe, ahora dele al que tiene necesidad. Trabaje para que tenga que compartir. Hermano, nosotros debemos trabajar en primera instancia para suplir nuestras necesidades, para suplir la necesidad de nuestra familia, pero debemos de pensar que formamos parte de una iglesia que va para el cielo y en el cielo morará por la eternidad, y que esos son nuestros hermanos. Nosotros debemos trabajar también para suplir la necesidad de otros hermanos que están en peores condiciones que nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo debería mover la iglesia de hoy a cuidar de los necesitados. Yo quiero hacer una pregunta. ¿La iglesia de hoy está cuidando de los necesitados? La iglesia como institución, la iglesia católica, la iglesia evangélica en cualquier sentido, llámese pentecostal, metodista, luterana, calvinista, bautista, ¿está cuidando de los necesitados? Está cuidando de la viuda, está cuidando de los huérfanos, está cuidando de la familia desamparada que quedan sin trabajo. ¿Está la iglesia cuidando eso? Hermanos, si nosotros miramos con dar un simple vistazo a la vida de la iglesia de hoy, tenemos que decir que no. Entonces el Espíritu Santo dirigió a la iglesia primitiva a cuidar de los necesitados. El Espíritu Santo del cual nosotros hablamos tanto y del cual se hace tanto alarde que está entre las iglesias de hoy, debería mover la iglesia, debería mover los pastores, debería mover los líderes de los concilios, de las organizaciones paraeclesiásticas, debería mover el corazón de los diáconos, debería mover el corazón de la membresía en general a suplir las necesidades de su necesitado, valga la redundancia. Pero lo está haciendo. ¿Cuánto necesitado? ¿Cuánto necesitado? Mientras se construyen templos de 100 millones de pesos, mientras se compran aires acondicionados, hay gente que se está muriendo de hambre y la iglesia tiene los ojos cerrados. Señor nos bendiga. Por lo que yo veo que el tiempo que me está pidiendo aquí, yo debo concluir este sermón con estas dos partes y dejar la última parte como otro sermón para el domingo. No quiero más. Así que nos queda cómo se produce o de dónde viene esta comunión. Pero yo no quiero terminar sin las aplicaciones. Y tengo 3 aplicaciones breves. Hemos hablado de qué? Que una iglesia verdadera tiene enseñanza bíblica, comunión uno con otro, partimiento del pan, que es la Santa Cena, y oraciones. Hemos hablado el domingo pasado de la enseñanza bíblica. Hoy hemos hablado de la comunión uno con otro, del compañerismo que debe haber entre los hermanos, del compañerismo que debe haber entre los hermanos de la iglesia. Y hemos dicho qué significa la comunión y cómo debe manifestarse esta comunión entre los hermanos. Quisiéramos entonces finalizar diciendo 3 cosas. Hermanos,
debemos procurar tener una íntima comunión con Dios, una íntima comunión con el Espíritu Santo, porque esta comunión con Dios se verá expresada en nuestro servicio a los demás. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? Tu vida de comunión con Dios debe verse expresada en el servicio a la iglesia, en el servicio a los miembros de la iglesia. Número 2. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, esto debe manifestarse en nuestro compañerismo y por medio de nuestra contribución económica. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, esto debe manifestarse. ¿Ha sido derramado el Espíritu Santo? Esto debe mostrarse. Esto debe verse. ¿Usted ha visto una mujer que dice, yo estoy embarazada? ¿Cómo usted sabe que está embarazada? ¿Cómo? Se hace una prueba y después que ella se hace la prueba, a los 7 meses usted no tiene que saber de prueba. No tiene que haber prueba. Usted la ve. Usted no tiene que verla ni siquiera de frente, de espalda. Le dice que está embarazada. Eso se manifiesta, eso se ve. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo, esto debe verse, esto debe manifestarse. ¿Y cómo debe manifestarse? En nuestro compañerismo y por medio de nuestra comunión, de nuestra contribución económica a favor de los necesitados. Finalmente, hermanos, debemos anhelar, debemos orar por una iglesia donde haya una comunión tan íntima, una hermandad tan fuerte, que no haya necesitado entre nosotros. Wow, si en verdad eso pudiera llevarse a cabo. Eso yo creo que es posible, lo fue posible en la iglesia de Jerusalén, donde había alrededor de más de 12,000 personas, fue posible, esto fue posible en otras congregaciones, en el primer siglo de nuestra era cristiana. Hoy puede ser posible si nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. Porque es posible que haya iglesias que tengan templos de más de 200 millones de pesos dominicanos. Es posible que haya iglesias que tengan templos y es posible que hay ministros, entre comillas, vamos a llamarlo así, que hoy tienen avión a favor, que ha sido comprado con el dinero de la iglesia. Por ejemplo, tenemos el caso que voy a citar textualmente de Benny Hill, que tiene una casa que se dice que cuesta 300 millones de pesos dominicanos, 380 millones de pesos dominicanos, hermano, más de 10 millones de dólares. Póngale atención a esto, si esto no diera para suplir la necesidad de muchos hermanos, sin embargo, los ministros del Evangelio, muchos, no solamente la Iglesia Católica, sino también los evangélicos, están acumulando bienes para que un día se quemen y sean derretidos con el fuego. Y nosotros estamos viendo hermanos en necesidad. Debemos anhelar, debemos orar, debemos procurar una iglesia donde haya una comunión tan íntima, una hermandad tan fuerte, que no haya ningún necesitado de este proceso. ¿Quién nos querrá formar parte de esa iglesia? Que Dios nos dé ese espíritu, que Dios nos ayude. Y el domingo que viene continuaremos con esta serie. Vamos a orar. Oh Señor, ver estas verdades en las Escrituras y ver qué poco estamos haciendo para ponerla en práctica. Señor, no me da más que miedo. Ver esta verdad de Dios mío y no hacer nada para ponerla en práctica no es una señal de un cristianismo verdadero. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque la verdad es que no podemos cerrar nuestros ojos ni nuestros oídos a lo que tú nos dices y tú nos has dicho en esta mañana. Oh Dios, yo oro para que tú nos dé a esta congregación, a nosotros, Señor, nos dé un espíritu de hermandad, nos ayude a tener esta comunión tan fuerte.
que podamos, Señor, velar por la necesidad de nuestra congregación, de tal manera que no haya entre nosotros ningún necesitado. Ninguna persona que no tenga lo básico, que no tenga ropa para vestir, comida para satisfacer sus necesidades. Oh, Señor, que no tenga donde dormir, que no tenga techo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Que como en la iglesia primitiva, Señor, el Espíritu Santo nos impulse. Señor, que no sea algo como una adoración de club. No, Señor, que el Espíritu Santo nos impulse. Nos impulse a vivir según tu voluntad. Nos impulse a vivir de acuerdo a tu palabra. Nos impulse, Señor, a amarnos unos a otros. Ruego por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es así y solo así que podemos, Señor, poner en práctica esta cosa y toda la demanda de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por el culto de hoy. Gracias por tus bendiciones. Te rogamos que nos lleves en paz, que nos lleves en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios le guarde. Salude a su hermano en el amor del Señor. Ustedes en esta cosa.